Todos estos días que hemos visto, todos estos días hemos visto cómo dominar las emociones. Primero que todo, ¿qué se necesita? Se necesita reconocer dónde se está. No sé si ustedes se acuerden de los alcohólicos anónimos. Los alcohólicos anónimos tienen una característica. ¿Cuál? Para que un alcohólico pueda ser rehabilitado, ellos descubrieron un secreto. El secreto para que alguien pueda salir de un problema en el cual se encuentra es primero que todo reconocer cuál es ese problema en el cual se encuentra. Si una persona no reconoce, no tiene claro cuál es el problema en el cual está, no puede salir de esa situación. Entonces, igual pasa con este problema de las emociones. ¿Cómo las emociones generan en las personas raíz de amargura? Y lo dice la Biblia. ¿Qué es eso de que genera raíz de amargura? Las personas, sin darse cuenta, el estorbo que les hace para poder alcanzar sus metas se encuentra adentro. Hay una película de psicólogos hecha con todo lo que los psicólogos han descubierto de cuál es el peor enemigo que tiene toda persona. Esa película, no sé si algunos la conocen, esa película se llama Revolver. Así se llama, Revolver. Tiene actores de talla mundial. Uno de los actores principales es Jason Statham. No sé si sepan quién es Jason Statham. Jason Statham es el actor principal de la película Transportador, de la película Los Indestructibles, de las películas de Rápido y Furioso, junto con Vin Diesel y La Roca. Ese actor actúa en esa película. Los científicos, lo más que han descubierto de dónde se encuentra el enemigo de nosotros, se encuentra adentro. Incluso al final de esa película salen todos, y sale el título que tiene, todos son doctores. Son doctores en psicología, en psiquiatría, pero todos han descubierto que el enemigo, aquel que nos impide alcanzar nuestras metas, aquel que nos impide llegar a donde nosotros deseamos, está dentro de nosotros. Uno de ellos dice, la peor estafa es fingir que eres tú. Suena como tú, es la voz, la misma voz tuya, te habla, te dice, pero no eres tú. Si ustedes ven esa película, se la recomiendo. Esa película es el resultado de la investigación de lo más grande a lo que ha llegado la psicología, está retratado en esa película. Se llama Revolver. Es muy fácil el nombre, ¿no? Pistola es la que es automática, pero revólver, ustedes veían los vaqueros. Los vaqueros no tenían pistolas automáticas que se recargaban, sino que el vaquero tenía que recargar el tambor, disparaba, recargaba el tambor, disparaba. Eso es un revólver. Esa es la diferencia. Acuérdense, miren esa película, búsquenla. Si quieren nos pueden escribir por el interno porque nosotros la tenemos y se la hemos enviado a las personas. Cuando nos escriben por el interno, mándame esa película. Se la mandamos, la tenemos. Entonces, si no la encuentran, la pueden buscar, pero si no la encuentran, nos la solicitan. Ahí aparece el secreto de por qué el enemigo de nosotros se esconde adentro de nosotros. Incluso hay algo. Yo asistí a 6, entre comillas, iglesias. ¿Por qué digo entre comillas? Porque no todo lo que se hace llamar iglesia es iglesia. Y en la Biblia dice, hay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Yo asistí a 6. Pero en esos 6 lugares donde yo asistí, que la gente conoce como iglesias, lamentablemente nunca me explicaron bíblicamente cómo es que una persona puede ser salva. En todos esos lugares que yo estuve, me hacían creer que yo ya era hijo de Dios. Incluso una frase que decían, y yo no sabía que era la misma frase que usó el diablo. Satanás, hay una frase que Satanás usa, y es, si eres hijo de Dios. No sé si se han fijado, pero en la Biblia, en Mateo 4, cuando Satanás tienta a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dice? Si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Quién dice si eres hijo de Dios? ¿Quién pone esa pregunta? Satanás. Bíblicamente, el único que hace esa pregunta es el diablo. Satanás. Pero en las que yo estaba, decían, si tú eres hijo de Dios, ahora vamos a adorar. Y sonaba la batería, levanta tus brazos, solo los hijos de Dios. Cuando ahora que ya recibí la salvación, por pura misericordia de Dios, conocí a alguien que había recibido la salvación. Yo había estudiado teología, yo imponía manos, oraba en el nombre de Jesús, en esas, sobre todo en la tercera, de esas 6, en la tercera que yo estuve, yo imponía manos y oraba en el nombre de Jesús y la gente se caía, experimentaban milagros así.
Pero en la Biblia yo no había mirado un pasaje donde dice, muchos me dirán que hicieron milagros. Muchos me dirán, en mi nombre, en el nombre de Jesús, hicimos milagros. En tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos. Y aquí viene lo delicado. Jesús, ¿qué les va a decir? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Esa expresión que dice Jesús, que a muchas personas que están seguras de que son hijas de Dios, a muchos, Jesús les va a decir en aquel día. Cuando todos tenemos que dejar este cuerpo, es inevitable. En aquel día, cuando estemos delante de Él, cuando ya no seamos cuerpo, sino estemos en el mundo espiritual, en aquel día, ¿qué es lo que va a suceder? A muchos Jesús les va a decir, nunca los conocí. Pero mire a quiénes, no a personas que hicieron maldades, asesinos, no, así no. A personas, cuando uno mira los versículos anteriores, a personas que estaban seguras que eran hijos de Dios. ¿Qué dice la Biblia? En la Biblia dice, ¿cómo lo dice ahí más exactamente? En tu nombre echamos fuera demonio, profetizamos, hicimos milagros. Cuando miramos quién hace eso, si tú le preguntas, te hago esta pregunta a ti, ahí donde tú estés. Si yo te pregunto, ¿quién echa fuera demonios? ¿Quién profetiza? ¿Quiénes hacen milagros en la ciudad donde tú estás? ¿Acaso tú podrías pensar en el zapatero, en el carpintero, en la persona que trabaja como albañil, en la persona que trabaja de vigilancia o en un pastor? Mira bien la pregunta que te estoy haciendo. ¿Quiénes echan fuera demonios, profetizan en el nombre de Jesús, hacen milagros en el nombre de Jesús? Son líderes y pastores. En la Biblia dice que Satanás no es cosa de qué admirarse porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Incluso ahí dice algo que no se nombra y es sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Esto que acabo de decirles, esto no se suele nombrar, pero está en la Biblia. O sea, no solo Satanás se disfraza, sí, la gente sabe que Satanás se disfraza, pero lo que la gente no sabe es y sus ministros. En las 6 que yo estuve, en esas 6 entre comillas iglesias, los dirigentes, ellos eran pastores muy amables. Ellos querían engañar, no, ellos no querían engañar. Ellos tenían malas intenciones, no tenían malas intenciones, pero ninguno de ellos me había llevado a la vida. Hay un versículo en la Biblia que dice que todo ser humano está separado de Dios desde antes de nacer. Las religiones tampoco enseñan eso. En todas las religiones que yo estuve, ¿cómo me decían? Que ya era hijo de Dios, pero ¿cómo lo decían? Igual que Satanás. Si tú eres hijo de Dios, ahí donde vas a estar, levanta tus brazos. Si tú eres hijo de Dios, vamos a adorar, porque aquí únicamente los hijos de Dios. Así, cuando las personas se expresan y repiten, hijo de Dios, hijo. Las personas, cuando uno les pregunta, ¿usted es hijo de Dios o hijo del diablo? La gente se sorprende y dice, ¿yo cómo voy a decir que soy hijo del diablo? Todos somos, así se expresan las personas, todos somos hijos de Dios. No es así. Cuando miramos la Biblia, por eso en la Biblia dice que Satanás engaña al mundo entero. ¿Por qué Satanás engaña al mundo entero? Porque Satanás tiene sus propios ministros. Son personas que están engañadas. No son personas que lo hagan de adrede, que de adrede se hagan pasar como pastores para llevarse a las personas al infierno. No, están engañados. Por eso dice la Biblia, Satanás engaña al mundo entero. Las personas, ¿por qué le creen a líderes y pastores que no tienen la salvación y no pueden transmitir la salvación? Solo te pueden hacer sentir y hacerte creer de una manera positivista que tú ya eres hijo de Dios. Solo Satanás es el que dice, si tú eres hijo de Dios, levanta las manos, si tú eres hijo de Dios, vas a adorar, vamos a adorar en este momento. Eso lo dijo Satanás. Pero ¿de dónde más suena esa expresión? En las que se conocen como iglesias. ¿Cómo te puedes dar cuenta si tú has estado asistiendo a alguna religión donde te han hecho sentir hijo de Dios sin que realmente, conforme a la Biblia, sin que tú lo seas? ¿Cómo te puedes dar cuenta? Porque cuando te hacemos la pregunta, honestamente, delante de Dios, poniendo a Dios por testigo, tú sabes bíblicamente, ¿a dónde va un pecador cuando muere? Hay personas que me han contestado, bueno, yo la Biblia nunca la he leído. Y les digo, no es necesario que la hayas leído porque la Biblia dice que Dios escribió su ley en nuestras mentes, en nuestros corazones. Así dice la Biblia. Cuando le digo a las personas así, se quedan pensando y me dan la respuesta. Si yo te digo a ti, ¿a dónde va un pecador cuando muere? Tú sabes la respuesta. Tú sabes, según la Biblia, aunque nunca haya leído la Biblia, sabes a dónde va un pecador cuando muere. Y después te haría la siguiente pregunta. ¿Tú eres o no eres pecador?
poniendo a Dios por testigo sin exagerar, dime la verdad, ¿eres o no eres pecador? Aquí viene lo más sorprendente. Todo al que le he preguntado si sabe a dónde va un pecador cuando muere, la gente sabe, va al infierno. Jesús, ¿cómo lo llama? Al castigo eterno. Jesús lo llama así. Bueno, en Mateo capítulos 5, 6 y 7, ciertamente Jesús nombra infierno, infierno, infierno. Mejor es que te sea cortada una mano que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mejor es que se te quiten los ojos a que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús habla el infierno, pero también Jesús lo llama el castigo eterno. En Mateo 25, 46, Jesús habla de los justos, porque bíblicamente los hijos de Dios son justos, y habla de los pecadores. ¿Qué dice de los pecadores? Irán al castigo eterno. Eso no lo dicen en las que se conocen como iglesias. Por eso Jesús va a decir a muchos que están seguros de ser cristianos y que se identifican como cristianos, Jesús les va a decir, nunca los conocí. Pongamos un ejemplo práctico. Digamos que tú vas a la casa presidencial. Bueno, pongámosle que yo voy, así como estoy vestido, con corbata, con traje, creo que se llama terno, en algunos países eterno, en otros con traje, pero voy vestido así, como elegante. Y voy y digo, con permiso, yo vengo a visitar a mi amigo el presidente. Porque yo digo que soy amigo del presidente, ¿me dejan entrar? Así yo vaya con la ropa más fina, más costosa, así tenga un letrero aquí que diga doctor, no me van a dejar entrar a hablar con el presidente porque yo digo que lo conozco. Ahora, si estando ahí en el despacho, en la recepción, hay cámaras y el presidente, desde su recámara secreta donde él se encuentra, él tiene las pantallas donde puede ver y le preguntan, hay una persona aquí en recepción que dice que lo conoce. Si él cuando mira las cámaras dice, ah, sí, él es Matusalén, él es amigo mío, yo lo conozco. Si el presidente se expresa así, me dejan entrar. Si el presidente dice que me conoce, si el presidente dice que me conoce, me dejan entrar. No si yo digo que lo conozco. Pasa lo mismo. Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, yo hice esto en tu nombre, yo hice esto en tu nombre hice. ¿Y Jesús qué va a decir? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Aquí viene lo más delicado. ¿Por qué Jesús le va a decir, nunca conocí a personas que toda su vida ellos se dedicaron a hacer cosas que a ellos los hacía sentir cristianos? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo estuve en esas 6, que no eran iglesias delante de Dios, en la Biblia dice, hay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Ahora que recibí la salvación, sé que esos lugares no son iglesia. Donde yo le dijera iglesia a algo que no es iglesia, ay de mí. ¿Cómo yo voy a llamar iglesia a algo que no es iglesia? Por eso les digo mucho, entre comillas, iglesias. No delante de Dios no eran iglesias. Cuando recibí la salvación, supe, esos lugares que yo llamé iglesia no eran iglesia. Entonces, en el momento que recibí la salvación, lo primero que hice al recibir la salvación fue querer que todos mis familiares, amigos, también recibieran la salvación. Pero cuando les conté lo que yo había recibido, ellos no lo pudieron recibir. No lo pudieron recibir. Se hicieron impermeables. Yo no sabía que lo que yo había recibido era por pura misericordia de Dios. Yo no sabía, yo pensé que era como si yo hubiera recibido un conocimiento, pero no. Lo que yo había recibido era algo que solo se puede recibir por la misericordia de Dios. Y bueno, ciertamente hoy siendo el último día les voy a contar qué es eso que yo recibí que me hizo olvidar todo mi pasado. Hablamos ayer de José. José, él pudo olvidar todo lo que le había pasado. Lo que genera una raíz de amargura, lo que hace que una persona sea arrastrada por sus emociones, es que la persona no olvida. La persona se queda con eso en su corazón, se queda con odio, con queja, con resentimiento. Y si va a hablar de esa persona que tanto odia, no puede hablar pacíficamente, porque guarda rencor. Muchas parejas, por la relación sentimental, cuando uno de los dos le es infiel, le genera un dolor y una herida tan grande que esa persona, pueden pasar 10, 20 años, le salen canas, ya está a punto de morir, ya está a punto de morir y todavía sigue sintiendo odio. Incluso aunque su pareja haya muerto en un accidente, una enfermedad, pero esa persona que ya está a punto de morir de anciano sigue con esa raíz de amargura. Ustedes notan cómo las personas que tienen una raíz de amargura se expresan. Con cuánto dolor, con cuánto pesar,
como hubieran querido devolver el tiempo atrás. Una vez hicimos un seminario bíblico y se llamaba así: si tú pudieras volver el tiempo atrás, ¿qué cosa cambiarías de tu pasado? Ustedes vieran la cantidad de respuesta que obtuvimos. Cuando le decíamos a las personas, y personalmente nosotros hacíamos encuesta, le dábamos la invitación y le decíamos: ¿tú sabes una canción? Y les voy a cantar esa canción, una canción de Diego Verdaguer, que sonó en alguna época, sonaba mucho. Estoy hablando como los 90, 80, algo así. En los 80 yo era niño, en los 90 ya adolescente, así. Entonces, ¿qué canción me recuerda? ¿Qué me recuerda esta canción? Esa canción que dice: miren si en esta vida tuvieras otra oportunidad, mire si se pudiera con experiencia recomenzar. ¿Usted qué haría? Parararán. ¿Usted qué haría? Tarararán. Así dice. Habla de volver el tiempo atrás. Si tú pudieras, y te hago esta pregunta, reflexiona sobre esta pregunta que te voy a hacer. Si tú pudieras volver en el tiempo atrás para cambiar algo, algo que tú sientes que te ha hecho daño, que tú sientes que te ha sido un obstáculo para poder avanzar. Tú has tenido tus metas, tú has querido alcanzar tus objetivos, has querido, pero tú sientes que hay algo que te ha frenado, te ha estancado. Precisamente en la invitación que hicimos para este seminario que se llama Domina tus emociones, algo que pusimos como una de las preguntas es: ¿sientes que algo te ha sido obstáculo? ¿Sientes que algo te ha frenado para poder alcanzar tus metas? Todo el mundo ha tenido ese obstáculo. Sea como sea, en muchas personas es emocional, me refiero de pareja, en todos lados es emocional. Para que sea una herida de corazón, es emocional. Pero esa herida emocional casi siempre ha sido por un fracaso sentimental, por un maltrato emocional. El maltrato no necesariamente es físico o decir vulgaridades o golpes. No, el maltrato más grande que puede experimentar una persona en su corazón, la traición. Que deposite toda su confianza en alguien y se dé cuenta que esa persona es mala. O sea, no la veía como mala cuando recién empezó el cortejo amoroso, pero una vez que pasa el tiempo, la odia. La persona, algo que se ha demostrado es que las personas a quien más odian es a la persona que le dijeron alguna vez te amo. Personas a las que supuestamente amaron es a las personas que más con todo su corazón odian. Incluso más que al presidente, más que... porque muchas personas cuando tienen esas heridas no pueden estar conformes con nada. Todo les incomoda todo y eso causa enfermedades físicas. Enfermedades causadas por el estrés, enfermedades que los ha llevado a la muerte a temprana edad. ¿Quién quiere morir antes de los 50? Nadie quiere morir antes de los 50, pero hay personas que por esas heridas emocionales todo su cuerpo se ha enfermado. Dios no nos hizo para estar así. Les dije que hoy les iba a contar cómo fue que en mi caso esas heridas emocionales se borraron. En el caso de José, ayer cuando vimos, hubo un punto específico en el cual en el José se borró todo su pasado. En él no quedó nada de rencor. Incluso al final, o sea, como José ya no tenía nada de rencor, de odio hacia sus hermanos, él les dijo: a 17 años antes de que muriera su papá, ellos estuvieron 17 años juntos. O sea, cuando volvieron a unirse todos, cuando José les dijo: yo soy José, el que ustedes vendieron. Pasaron 17 años y estaban juntos. A los 17 años murió su papá. A los 17 años que estaban juntos, su papá murió. Pero entonces, todo el tiempo sus hermanos estaban pensando que José se quería vengar. Pero José les había dicho que no. José ya les había aclarado que en él, incluso el hijo de él se llamaba Dios me hizo olvidar, Manasés. Eso significa Manasés. Pero aún así sus hermanos no podían ver el trabajo de Dios. Es decir, si una persona no puede ver a Dios, no puede ver el trabajo de Dios, bíblicamente esa persona no puede tener fe. No ha tenido nunca fe. ¿Y qué sucedió en el último capítulo de Génesis? Génesis tiene 50 capítulos. En el capítulo 50, en el último capítulo, dice: José lloró. Esa expresión aparece de nuestro Señor Jesucristo. Él también dice, cuando Lázaro, las personas piensan: es que Jesús amaba tanto a Lázaro que él no quería que muriera. Pero cuando nosotros miramos el contexto,
Lo mismo que hizo que en la Biblia se escribiera que José lloró, fue lo mismo que hizo que en la Biblia se escribiera que Jesús lloró. La única cosa que ha maravillado a nuestro Señor Jesucristo es ver fe. ¿Y qué pasó con José? Cuando él vio que sus hermanos no habían podido ver a Dios, ellos no veían, a pesar de que José les habló, a pesar de que tenía a su hijo que se llama Manasés, a pesar de que José estaba con ellos 17 años, ellos todavía seguían encerrados en su pensamiento. El obstáculo más grande para que una persona sea libre no está afuera, no es él, ella, es interno. Hay personas inclusive que han causado unas heridas emocionales muy grandes en alguna persona y esa persona no se dio cuenta. O sea, esa persona lleva una vida normal, normal. Esa persona puede que triunfe, pero el cónyuge o el que fue abandonado o el que se separaron, esa otra persona se quedó con una herida. Entonces, esa persona que le causó la herida la causó conscientemente, ni se dio cuenta que la otra persona iba a vivir su vida en una ruina emocional. Iba a vivir su vida en un completo fracaso. Las personas no saben porque realmente, aunque parece que él fue el causante de esa herida, no. Eso es lo que les estoy queriendo decir. ¿Por qué una persona tiene heridas emocionales? ¿Cómo se llama este seminario? Domina tus emociones. Pero ¿por qué una persona tiene heridas emocionales? Porque la persona es ella misma el que se está haciendo daño. Así la otra persona sepa o no sepa. Los hermanos de José toda su vida se quedaron con una herida en el corazón pensando, él nos va a querer matar, él nos va... Aunque comían todas las noches, cenaban, almorzaban, se sentaban a la misma mesa a compartir el alimento, pero no podían desechar que José los había, que José no les tenía rencor. José ya no tenía nada contra ellos, porque José se dio cuenta que Dios era el que había encaminado todo. José se había dado cuenta, yo no soy una persona tan especial que los demás me hacen daño. Cuando una persona tiene daño o tiene una herida, esa persona se considera es injusto humanamente. Se considera a mí me han tratado mal, injustamente. El creerse más que los demás hace que una persona tenga heridas en su corazón. No sé si sabían eso. Jesús puso un requisito. Las personas dicen que conocen a Jesús, lo que estábamos hablando hoy. Las personas dicen que conocen a Jesús, pero Jesús puso un requisito, un solo requisito para todo aquel que verdaderamente Jesús reconozca como cristiano. Jesús les va a decir a muchos que están seguros de ser cristianos, nunca los conocí, pero Jesús puso un requisito y aparece en la Biblia. Y aunque aparece en la Biblia, esto no se enseña en las que se conocen como iglesias, no lo enseña. Aparece en Mateo capítulo 16, versículo 24. También aparece en Marcos y también aparece en Lucas. Pero, ¿qué dice este versículo? Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es ir en pos de Jesús? Ser cristiano. Y Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Después de eso sí dice, y tome su cruz y sígame. En las que se conocen como iglesias solamente miran lo de tome su cruz y hasta hacen dibujitos que no son lo que significa tomar la cruz. Pero no se dan cuenta que hay un requisito. No cualquiera puede tomar la cruz y seguir a Jesús. No es porque yo quiero tomar la cruz. No. Jesús pone un requisito. Si quieres venir en pos de mí, primero que todo, niégate a ti mismo. Primero que todo. Si tú te niegas a ti mismo, ahora sí. ¿Qué sigue? Tome su cruz y sígame. Pero si no se niega a sí mismo, no puede. Porque lo que hemos visto en este seminario, que se llama Domina tus emociones, es precisamente que donde una persona tiene aquel que le hace daño. No es, es que mi papá me dijo, es que mi esposo, es que mi yo no sé quién me hizo, cuando yo era niño me hizo. Nada de eso, nada de eso, todas esas cosas que son externas, nada de eso puede afectar a un ser humano. Cuando un ser humano se afecta porque es que mi papá me dijo, mi tío me dijo, esa persona, él mismo es el que se está haciendo daño. Los otros pueden ni darse cuenta, pueden vivir una vida excelente y esa persona con todo su odio, hasta el rostro se le oscurece a las personas que van a morir temprano. Y está demostrado,
Cuando una persona guarda esa raíz de amargura, se va a ganar enfermedades físicas. Eso lo somatiza, le va a dar cáncer a temprana edad, le va a dar algo así, lupus, va a atacar su propio cuerpo, va a atacar a su propio cuerpo. ¿Por qué? Por tener una herida emocional. El ser humano no llora por un golpe. ¡Ay, me golpeé el codo! No, eso si fuera un niño. Pero un adulto no llora, pero el adulto sí llora por algo, por heridas emocionales. Pero lo que hemos visto es cómo Dios me la quitó. ¿Cómo fue que yo recibí la salvación? ¿Qué fue eso que sucedió en la séptima iglesia? En las otras 6 nunca me pudieron dar la salvación. Pero ¿qué fue eso que sucedió en la séptima que cambió toda mi vida? Yo pensaba que era hijo de Dios. Pero cuando me hicieron esas 2 preguntas, ¿tú eres pecador? Yo contesté, sí, yo no puedo decir que no. ¿Y un pecador muere a dónde va? Ay, pues al infierno. El común de las personas trata de esquivar contestar esas preguntas porque la respuesta a esas preguntas son las que lo pueden llevar a la salvación. En mi caso, cuando me vi encerrado, cuando me di cuenta que yo no podía ir al reino de los cielos con todas las obras lindas que yo había hecho, por más que yo había impuesto manos y había orado y la gente se había sanado, nada de lo que yo había hecho me iba a llevar al cielo. Yo ayunaba, yo diezmaba, yo hacía muchas cosas. Ninguna de esas me estaba llevando al cielo. Ahora, no estoy diciendo que no ores o que no, sí, no estoy diciendo, no, puedes hacer todas esas cosas. Pero lo más importante es que tu alma verdaderamente sea salva. Lo que me dio a mí la salvación aparece realmente fue a través de Génesis capítulo 5. Pero hay muchos versículos que resumen y se los voy a resumir en uno. Vamos a mirar Hechos, capítulo... Si tienen Biblia, les aconsejo que miren este versículo que vamos a mirar. Hechos, capítulo 26, versículo 18. Ahí dice, para que abra sus ojos. ¿Qué significa? El ser humano en modo natural es ciego. Por eso dice, para que abra sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en Jesús, perdón de pecados. Entonces, den cuenta que hemos nombrado en esta columna, aquí estoy graficando como si fuera una columna, entonces aquí es de la potestad de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Aquí está la columna de Dios y aquí la de Satanás. Entonces, a la izquierda la de Satanás, a la derecha la de Dios, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. ¿Dónde va el perdón de pecados? Va acá en la columna de Dios. El que reciba perdón de pecados, el que logre recibir perdón de pecados, esa persona se salió de esta columna. Algo que no enseñan en las que se conocen como iglesias es que todo el mundo, quiera o no quiera, nació en esta columna, en la columna de Satanás. Eso lo dice la Biblia. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La columna de acá es la columna de Dios. Y la columna de acá, la columna del diablo, de Satanás. Bíblicamente, todo el mundo, por haber sido pecador, está separado de Dios. ¿Y desde cuándo? Algunas personas piensan, bueno, es que yo me convertí en pecador cuando dije una mentira. Así no es. Bíblicamente, las personas se convirtieron en pecadoras desde Adán. Eso lo dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Si tú le preguntas a una persona que nunca ha leído la Biblia, ¿tú por qué eres pecador? Porque yo dije una mentirita. Así se expresa por ignorancia. Pero cuando tú lees la Biblia, no fue cuando tú dijiste una mentirita a los 5 o 6 años, no. No es cuando tú te acuerdes que eres pecador, no. Bíblicamente, desde antes de nacer, lo dijo el rey David. En la Biblia dice que David es varón conforme al corazón de Dios. Y él dice desde cuándo el hombre estaba separado de Dios. No porque tú dijiste una mentirita, no. Tú ya antes de que tú tuvieras conciencia, antes de que aprendieras a hablar, cuando eras un bebé de brazos, ya estabas destituido de la gloria de Dios. Esto no lo enseñan. En las iglesias, ¿qué enseñan? Lo opuesto. En las que se conocen como iglesias, enseñan lo opuesto. ¿Qué enseñan? No, desde cuando 5, 6, 7 años, cuando tú te acuerdes alguna maldad que hiciste, ahí te comen. No, no es porque tú te acuerdes. No es porque tú hayas experimentado. Sin tú haber experimentado, la Biblia dice, desde antes de nacer, desde el momento que fuimos engendrados, ya estábamos separados de Dios, en la columna del diablo. Esto no me lo habían enseñado en las que yo conocía como iglesias. Desde la base me decían que yo ya era hijo de Dios.
Van a levantar las manos los hijos de Dios. Un grito de júbilo. Los hijos de Dios. Así se expresaban. Y todo el mundo grita y todo. Pero todo el mundo se está lavando el cerebro. Soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Pero cuando miran la Biblia no cumplen. Siguen siendo del diablo, no cumplen. ¿Qué dice ese versículo? Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado. ¿Qué es lo que hace que una persona esté en la columna de Satanás? El hecho de ser pecador. Mientras una persona sea pecadora, está en la columna de Satanás. Algunas personas pensarán, pero es que todos somos pecadores. ¿Quién piensa? Todos somos pecadores. Las personas que piensan que son pecadores porque dicen una mentirita. Es que como, ¿quién no va a codiciar? ¿Quién no va a mentir? Estás nombrando la ley. Las personas que nombran la ley bíblicamente están bajo maldición. Eso dice la palabra de Dios. Bueno, ya terminamos nuestro seminario bíblico. Espero, si tienes preguntas, si tú quieres saber cómo hago para pasar entonces, para recibir ese perdón de pecados. ¿Cómo hago para recibir ese perdón de pecados? Tenemos material, muchos videos en YouTube donde te podemos explicar, te lo podemos referenciar, te los enviamos para que tú mismo verifiques bíblicamente cómo una persona puede pasar de esta columna a esta. Yo pasé, en mi caso fueron 7 meses. No pretendo que tú pases ahora con 2, 3 palabras, un chasquido, arrodíllate, haz una oración. No por algo que tú hagas es que pasas de esta columna a esta. Es única y exclusivamente si tú puedes creer lo que está escrito en la palabra. Nosotros te podemos guiar a que tú conozcas lo que está escrito en la palabra para que recibas el perdón de los pecados. Pero necesitas botar todo lo que has creído de que es pecado, que es amor, que es justicia, cómo ser hijo de Dios. Si tú botas todo tu pensamiento, puedes recibir. Y ya para finalizar este seminario, Domina tus emociones, el título que tiene este seminario, espero que hayas podido experimentar un cambio en tu corazón. Si todavía te hace falta, no importa, te puedes comunicar con nosotros. Si tú tienes, muy probablemente recibiste un volante, una invitación donde está mi WhatsApp, escríbeme directamente y te enviamos los videos que sean necesarios. Hacemos un seguimiento de qué necesitas escuchar, qué necesitas cambiar de lo que has creído a lo que es verdaderamente. Y para terminar el seminario, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Este seminario ha sido una bendición para muchas personas. Ya algunas personas me han escrito cómo ellos no sabían cuál era la herida que les estaba causando estorbo, obstáculo. Hay otras personas que solamente han sido como oidores pasivos, han dejado para después. Pero quienes reciban la salvación, te pido, quienes han llegado acá y han visto este seminario, ha sido con una intención. Tú los has guiado para que conozcan cómo ser salvos verdaderamente, no por emociones, no porque les hayan dicho que son hijos de Dios o les hayan tratado de lavar el cerebro para sacarles dinero, sino porque bíblicamente logren creer a tu palabra. Permíteles recibir la salvación, así como me permitiste a mí el privilegio de ser salvo. Te pido que muchas de las personas que se conectaron a este seminario, ojalá todos los que se conectaron a este seminario, puedan recibir la salvación. Te lo pedimos y hemos orado junto con los hermanos que son salvos ya. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por este seminario. Ya se terminó, pero nos quedamos en contacto. Me pueden escribir. Si dejan para después lo de escribirme, es muy probable que nunca o que se les olvide. Pero no pierdan el impulso. Contáctense, escríbanme. Tienen el WhatsApp, ya tienen mi número. Y pues están viendo a través de TikTok, aquí en TikTok, debajo de mi foto en el perfil principal aparece un botón que dice teléfono. También por ahí pueden tener mi número otra vez y me pueden escribir directamente. Nos vemos mañana ya en condiciones normales. Ya mañana no voy a estar con corbata. Ya mañana voy a estar expresándome con otra ropa, de otra manera. Y vamos a seguir compartiendo cómo una persona puede ser salva. Nos vemos mañana. Chao.